Muy bien, buenos días, amados y amadas hermanas. Gloria a Dios. Podéis tomar asiento. Amén. Bueno, como bien sabéis, estamos haciendo una serie del libro de la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, y ahí es donde estamos. Primera epístola de Juan, el capítulo 2, del 18 al 29, versículos 18 al 19. Lo repito una vez más, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 29. Y dice así la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, es un pasaje muy potente donde se expresa una advertencia y a la vez poder ver un contraste entre aquellos que han salido de la comunión de la Iglesia y aquellos que permanecen. Una advertencia, pero a la vez un contraste entre aquellos que han salido de la Iglesia, han salido del cuerpo y han roto en ese sentido la comunión con la Iglesia. El título de nuestro sermón es Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, en este gran contexto de esta epístola, quiero dejar bien claro una cosa, el cual lo reitera en el capítulo 1. No podemos tener comunión fuera de la Iglesia. No podemos caminar esta batalla espiritual contra el mundo de una manera individual. Estamos adheridos, por la gracia de Dios, al cuerpo de Cristo. Y no podemos andar de manera particular, independiente de lo que es el cuerpo. Es lo que dice Juan, ¿no? El que tiene comunión con Dios tiene comunión con nosotros, con la Iglesia. Tiene comunión. Eso es importante dejarlo atajado. Con esto no quiero decir, ¿verdad?, que hay, como decía bien el hermano, hay diferentes congregaciones, muchas congregaciones, que persiguen la verdad de Dios, que son sinceros y honestos delante del Señor, que tienen sus bases doctrinales bien definidas, que luchan y lidian con otros aspectos de la Iglesia, como quizás la disciplina o otro tipo de cosas dentro del gobierno de la propia Iglesia, del seno interno de la Iglesia.
pero mantienen sus bases doctrinales fijas, seguras, ancladas en la palabra del Señor. La muerte, la resurrección de Cristo se hacen presentes en sus iglesias, la venida del Señor, la exaltación, la ascensión del Señor, hermanos, y ciertos aspectos doctrinales que son fundamentales dentro de la doctrina de la Iglesia. Y en otros aspectos, como dije antes, pues se lidia. Aspectos familiares, aspectos del gobierno de la Iglesia, internos, todo este tipo de cosas. Pero mantienen esa doctrina sana. Y viendo esto, en el tema en que estamos, el otro día, y me venía a la mente esta ilustración, el otro día viendo, yo creo que todos la hemos visto de niño e incluso ahora de mayor, la película de Tarzán. Todos recordamos a Tarzán. Tarzán de los monos. El conde también de Greystock, ¿no? John Clayton, el protagonista de la historia, porque es un niño que se cría en la selva. Un motín en las costas de África hace que una familia se meta en la selva africana, se pierdan, hagan ahí su cabaña, y la esposa de este señor pues va a tener un hijo. Y claro, esta familia tiene que lidiar y pelear contra ciertos monos de la selva que finalmente matan al padre, a la madre, pero dejan al hijo vivo. Estos monos dejan al hijo vivo y estos monos lo adoptan. Y ahí nace esa leyenda, la leyenda de Tarzán. Pero realmente, hermanos, ¿qué quiero decir con esto, no? Finalmente, en la película vemos que el capitán de un barco llega a las costas, ve esta cabaña y ve a este hombre enmonizado ahí, ¿no? Un poco asalvajado, y él lo devuelve, lo lleva, lo trae de vuelta a la civilización. Y claro, ¿qué quiero decir yo al relatar esta historia conectándolo con salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Bueno, tan sencillo, hermanos, como que Tarzán nunca fue un mono. Él aprendió las cosas de los monos. Él se comportaba como los monos, pero Tarzán no tenía esa naturaleza salvaje. Su verdadera naturaleza, la naturaleza de Tarzán, era humana. Y finalmente Tarzán volvió a la civilización de donde él era, a donde él pertenecía. Al igual ocurre con los que salieron de nosotros, como aquí señala el apóstol Juan, porque no eran de nosotros. Hermanos, su naturaleza nunca fue una nueva naturaleza cristiana. Nunca. Es lo que señala aquí Juan, lo que quiere Juan apuntar. Ellos estaban en la iglesia. Hacían cosas aparentemente cristianas. Sabían, conocían de las costumbres cristianas, de las cosas que hay que hacer en la iglesia, de la oración en alto, del cántico, todo esto lo conocían. Participaban en actos cristianos y decían conocer a Cristo, pero hermanos, interiormente nunca jamás fueron transformados. Ellos volvieron finalmente y nuevamente de donde ellos venían, del mundo. Del mundo. Juan lanza a modo de introducción un mensaje de advertencia, hermanos, contra los anticristos, los anticristianos, aquellos que en cierta manera se oponen al Señor Jesucristo como Mesías y a sus enseñanzas. Eso no era nada nuevo en la época ni tampoco es nada nuevo en la nuestra. Porque hay personas que aparentemente siendo cristianos se oponen abiertamente a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esto es un verdadero peligro y que debemos de analizar, como decía
también nuestro hermano, a hacer un autoexamen propio. Todos los apóstoles. El propio Señor advierte sobre esto, pero incluso dentro, ¿no?, de la Iglesia, no porque haya religiones o filosofías abiertamente en contra y que niegan a Jesús, filosofías que construyen su propio pensamiento, hermano. El problema grave está aquí, atacar desde dentro, tomar una falsa identidad, pensar incluso nosotros que todo lo que se dice bajo el nombre evangélico o cristiano pueda ser verdad. Y a esto es a lo que se refiere el apóstol Juan aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, fijaos, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente, para que se manifestara que no todos eran de nosotros. Y a veces tenemos confusiones en estas cosas, ¿no? Muchos de los que nosotros conocemos, personas conocidas, han venido al bautismo, han estado dentro de las iglesias. Algunos de nosotros incluso pudiéramos tener cierta amistad con ellos. Pero hermanos, estas personas han apostatado de la fe. No son pródigos. Puede ser que algunos sean pródigos y no es descartable. Puede ser. Pero hay otros que han apostatado abiertamente contra la fe cristiana. Han traicionado el Evangelio. De esto es lo que habla Juan. Han negado a Jesús. Y cuando niegan a Jesús, han negado al Padre. Pero gloria a Dios, hermanos, porque es importante no desvincular de esta epístola lo que Juan viene a decirnos al principio. Que si nosotros, que si tú, que si yo confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermanos. Tenemos quien nos defienda en nuestras caídas, en nuestros pecados. Hay personas que han caído, pero que pueden ir al Señor en arrepentimiento. Pueden ser restituidos, pueden ser restaurados, pueden ser renovados por el poder del Espíritu Santo. Pero hay otros que persisten, que siguen, que no tienen comunión con la iglesia, que pueden pasearse por las iglesias, pero realmente han negado abiertamente al Señor Jesucristo. Y dice aquí, al final del pasaje, que un día en el que el Señor regrese, algunos se alejarán avergonzados, porque nunca jamás pertenecieron al Señor. Eso es lo que viene a decir Juan. Hermanos, no fue, quiero dejarlo claro, no fue que una vez pertenecieron y ya no pertenecen. Ojo, cuidado con esto, ¿eh? Esto es declarado en todas las epístolas. No es que ellos pertenecieron, ya no pertenecen, han caído de su salvación, no, sino que nunca jamás fueron conocidos por Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos en tu nombre fuera demonios? ¿No hicimos en tu nombre muchos milagros? Y entonces yo les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Nunca. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y cómo nosotros podemos descubrir estos o desenmascarar estos anticristos? A todos estos que niegan a Jesús y que además propagan la mentira, incluso en muchas ocasiones tratando de justificar su propio pecado. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Aquí en este contexto, y pasaré al estudio del pasaje, Juan hace el énfasis en que el creyente contiene la unción del santo.
el que ha nacido de él, dice aquí Juan, ha sido santificado, ha sido consagrado, dedicado por medio de su Espíritu a permanecer en él, a estar unido a él, a conocerle a él, a caminar en la verdad del Evangelio. ¿Y qué verdad? Porque en ese contexto podía haber muchas verdades, muchas filosofías, quizás gnósticas, filosofías que el hombre sigue, ¿verdad?, hoy día articulando, llevando a cabo. Pero hermano, ¿tenemos la verdad plasmada en su palabra, inspirada por su Espíritu o no? La tenemos. Tenemos hoy la verdad de Dios plasmada en su palabra escrita por su Espíritu, que es la que nos guía a toda verdad y es la única forma en la que podemos combatir a todos estos anticristos y que Juan llamará hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice Juan. Capítulo 3, versículo 10, si os vais ahí al mismo libro, no podemos salirnos del contexto. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan 16, 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él va a hablar todo lo que oyere de mí, dice el Señor. Y Él os la hará saber todas estas cosas. Él me glorificará, dice el Señor del Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber. El apóstol Pablo también en Efesios 6, 17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Todo eso es importante. Y para aquellos que la palabra del Señor Jesús no haya cabida en su corazón, la reprensión de Juan 8:42 va a venir a ser terrible. Vosotros sois, les dice el Señor, de vuestro padre, el diablo, que también lo dice Juan en la epístola, ya lo veremos. Si vuestro padre fuera Dios, me amaríais porque yo he salido y he venido de Dios, dice aquí Juan 8:42. No he venido por mí mismo, Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi mensaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y atentos a lo que dice el Señor. Porque vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, fijaos, y no ha permanecido en la verdad. Al igual que los suyos, no han permanecido en la verdad. Viene aquí a decir Juan, porque no hay verdad en él. Cuando miente de sí mismo habla, pues él es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, los anticristos pueden decir que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Aquellos que son anticristianos, anticristos, pueden decir, y de hecho muchos lo dicen, yo soy cristiano, pero hermanos, sus hechos niegan esta verdad. Existe una clara diferencia, lo que marca Juan, entre aquellos que han nacido de Dios, que tienen la unción, que son cristianos, con aquellos que son mentirosos, que niegan al Señor y por tanto son anticristos. Esto es lo que Juan pretende mostrar en el pasaje, esta diferencia, este contraste, y esto es lo que yo también me propongo hoy, ¿no? Marcar esa diferencia entre los que son y los que no son. Y lo que Juan pretende decir quiénes son y quiénes no son de Cristo. Esa es la realidad. Vamos a ver dos aspectos o dos puntos que trataremos en nuestro pasaje de los versículos 18 al 23. Contiene la descripción de los anticristos. Una pequeña alusión a la unción que contiene el creyente en el versículo 20. Y el segundo punto es de los versículos 24 al 29, donde vemos el desarrollo de esta unción en el creyente, el desarrollo de la unción en el creyente. Versículos 18 al 23, la descripción de estos anticristos. Versículos 24 al 29, el desarrollo de la unción en el creyente. Fijaos, versículos 18 al 23. Hijitos, ya estamos en los últimos tiempos. Juan anuncia estos últimos tiempos. Hace ya casi 2000 años que Juan pudo haber escrito esta epístola.
años 60, años 70, después del Señor, aparecen también algunas otras epístolas de Pablo, pero él advierte aquí, habéis oído que el anticristo viene, pues sabed que ya han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que han llegado los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, en los tiempos finales, donde el Señor Jesucristo puede aparecer y venir en cualquier momento, hermanos y hermanas. Estemos velando y orando porque esto es una gran realidad. Cristo viene, como bien decía el pastor. Cristo viene pronto. Y Juan hace esa advertencia en el versículo 19. Han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban ahí, pero no eran. No pertenecían, como Tarzán. Estaba entre los monos, hacía lo que hacían los monos, caminaba, andaba como un mono, pero no era un mono. Estos igual. Hacen las cosas que hacen los cristianos, pero no eran cristianos. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros en la comunión de la iglesia. Estas personas rompen la comunión de la iglesia a su antojo. Ellos deciden ir por libre. ¿Conocéis a alguien así? Ellos no se sujetan. Ya no a sus pastores ni a hermanos. No se sujetan a nadie. Ellos no oyen ningún tipo de consejos. No se dejan pastorear por nadie. Ellos son sus propios pastores. Sus propias ideas les rigen, los guían. Y además muestran un corazón rebelde sin ningún tipo de humildad. Ellos salen, pero Dios lo permite. Como dice aquí, para que se evidencie, para que se ponga de manifiesto que no todos son de nosotros. Dios lo permite. Dios lo permite. ¿Recuerdan al Señor Jesús? Separado de mí no podía hacer nada. Como el sarmiento sujeto a la vid, ¿verdad? Pero algunos serán cortados, dice. No es que el sarmiento se despegue. No he visto nunca un sarmiento quitarse de la vid. Hermano, no sé si lo habéis visto. Yo no lo he visto nunca despegarse. He visto que se corta. Y es Dios quien corta. Tarde o temprano esta relación, ¿verdad? Dios la corta. ¿Por qué? Porque las ovejas del Señor, Juan en su Evangelio dice, las ovejas del Señor oyen la voz del buen pastor, que es Jesús. Las ovejas del Señor oyen la voz del buen pastor, que es Jesús. Él las conoce y ellos le siguen. Él conoce a sus ovejas y ellos le siguen, dice, hermanos. Él les ha dado vida eterna y ellos no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano, ni de la mano del Padre. Eso está atestiguado en Juan 10, 27 al 29, hermano. ¡Qué seguridad! ¿Qué seguridad tiene el creyente, hermano? ¿Cómo podemos caer de la mano de Jesús o de la mano del Padre? Nadie, hermano. Nadie que oye su voz, nadie que es su oveja. Las cabras sí, las ovejas no. Los llamados y santificados, dice Judas, los llamados y santificados en Dios Padre son guardados y protegidos por el Señor Jesucristo. Judas 1. El pastor protege a sus ovejas, hermano. Estamos bajo su protección. Filipenses 1:6 dice muy claro que aquel que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La pregunta es si eres oveja o eres cabra. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero hoy tienes la oportunidad de ser oveja si eres una cabra. Si vas por tu cuenta, si aún no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, si tú eres el que guía tu vida. Hoy tienes la oportunidad, tienes un gran abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que media, el que aboga, el que intercede por ti, el que te conecta, el que te reconcilia con Dios. Hoy tienes la oportunidad, si eres una cabra, de volverte
a Él como una oveja que oye su voz. No hay comunión con Dios fuera de la iglesia. Las habrá más conservadoras, menos, no sé, hay de todo tipo de congregaciones, pero están en la verdad de Dios y debemos de adherirnos al cuerpo. Yo más bien diría que debemos de adherirnos, no, es que Él nos adhiere al cuerpo. Es Él quien añade salvos a su iglesia. Es el Señor. Por lo tanto, este principio es importante que lo conozcamos. Este aspecto han salido porque no son de nosotros, han salido de nosotros. Pero hay un segundo aspecto importante, los versículos 22 y 23. Fijaos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, lo que está diciendo aquí Juan. Negar a Jesús aquí hay que entenderlo, hermanos, en toda la extensión de su palabra. Porque aquí dice el que cree, ¿no? Aquel que niega a Jesús es el mentiroso, ¿no? La cuestión no solamente sería de creer o no creer en Él, sino que ya eso es grave. Es algo grave creer o no creer. Yo te recomiendo que creas, que pongas tu fe en Jesús, porque ya es grave no creer. Pero lo que Juan está diciendo, ¿verdad? Aquí es en todo el sentido de la palabra de creer, ¿no? De no negar al Señor. Y es una práctica constantemente del pecado y odio a la iglesia, a sus hermanos. Y hay personas así, por desgracia, aún incluso dentro de nuestra familia, que practican constantemente, andan, caminan en su pecado y odian a sus hermanos. Fijaos capítulo 3, versículos 9 y 10. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Esto hay que entenderlo bien. No practica el pecado, lo que está diciendo Juan. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero también el capítulo 4, versículo 5, dice, ellos son del mundo porque por eso hablan las cosas del mundo y el mundo los odia. Dos cosas importantes, la práctica constantemente del pecado, el odio y además el hablar del mundo, de las cosas del mundo, ¿no? Es lo que tienen en su corazón, es lo que realmente les importa, las cosas del mundo, no las cosas de Dios. No importa pisotear la gracia de Dios, no importa que caminen en su pecado, ellos niegan a Jesús en toda su extensión. El apóstol remarca esto, el apóstol Pablo en su epístola a Tito dice, ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. El Señor Jesús advierte, cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿verdad? En toda su extensión, hermano, no solamente en creer, sino en negarlo con tus hechos, con tu vida. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 33. Este es el segundo aspecto. El primer aspecto es que salieron porque no tenían un corazón transformado. El segundo aspecto es que niegan a Jesús en toda su extensión. No porque dice solamente, no, yo no creo, no, en toda su extensión, en toda su vida, en todas las áreas de su vida, ellos niegan a Jesús. Pero hay un tercer componente importante, es que versículo 26, os escribo esto sobre los que os engañan. Y Juan hace énfasis en esto, ellos van a tratar de engañar a los hijos de Dios. Este es un tercer aspecto de este primer punto. El engaño es la artimaña del incrédulo para llevar a los hijos de Dios a su terreno. Es el engaño. Y sobre todo para justificar sus pecados y hacerles ver que su pecado no es tan grave. Es por eso por lo que Juan, versículos antes,
advierte sobre la verdad oída desde el principio. Fijaos, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿A qué se refiere Juan lo que habéis oído desde el principio? Fijaos en el capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Juan ha sido, hermanos, un hombre que ha estado cerca de Jesús. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado los apóstoles, está hablando de él y de los apóstoles. Hemos tocado con nuestras manos respecto a la palabra de vida, pues la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, otra vez, versículo 3, y oído, eso os anunciamos. Eso os anunciamos. Qué importante, amados hermanos y hermanas, qué importante es conocer bien la palabra de Dios. Qué importante. Como ya vimos la predicación anterior, conocer a Dios es atesorar y obedecer sus mandamientos. Que dice que, como dice aquí Juan, el que dice yo lo conozco, capítulo 2, versículo 4, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Qué importante es conocer bien la palabra de Dios, hermano. Los apóstoles también advierten a la iglesia sobre este hecho, el engaño que existe. Por cuanto os hemos oído que algunos han salido de vosotros, dice Hechos 15, 24, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Pablo también a los ancianos de Éfeso en Hechos 20 les recuerda que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, fijaos lo que dice Pablo, se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El engaño, la artimaña, ¿verdad?, de llevar al creyente hacia el terreno del incrédulo para justificar su pecado. Incluso sabemos que en la iglesia de Corinto hubo un caso de fornicación y fue denunciado por el apóstol. Él les dice en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 7, ¿vosotros os sentís orgullosos de esto? En lugar de lamentarlo y expulsar de entre vosotros al que ha cometido tal acción. Debemos de estar alertas. Alerta, hermano, siempre. Y identificar estos aspectos de aquellos que dicen ser, pero no son. Aquellos que han negado abiertamente a Jesús. Aquellos hermanos que con el engaño tratan de arrastrarte a su terreno. Pero algo más importante que identificar este tipo de cosas es saber identificar la unción o la consagración que caracteriza al creyente, hermanos. La unción o la consagración que caracteriza al creyente. Este es nuestro segundo punto. Porque la unción nos protege del error y de la mentira. Fijaos versículos 24 al 29. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, otra vez, Juan lo reitera, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ese aspecto, aquellos que tienen la unción, el Espíritu de Cristo habita en ellos. Fijaos, capítulo 3, aquí en la misma epístola, versículo 24, sabemos que Él está en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Esta unción permanece en el creyente y ellos no ignoran la verdad. No ignoran la verdad. Es el Espíritu de Dios el que guía al creyente. Esto es importante. Entender que esa unción del Espíritu, el conocimiento de la verdad, nos guía a toda verdad. Un segundo aspecto, los versículos 24 y 25 también. Lo que ha oído sus promesas, ¿verdad? Lo que ha oído el creyente, las promesas de Dios permanecen en él. Recuerden ese capítulo 1, versículo 1, que son guardadas en su corazón. Y esto les protege de todo engaño. Aquellos que son de Dios guardan la verdad de Dios en sus corazones. Os he escrito esto, dice Juan, versículo 26, sobre los que os engañan. Porque la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Fuera de la Escritura, fuera de la palabra de Dios, hermanos, no tenemos que oír ningún tipo de voz. Es la voz que viene del Espíritu, es la voz que está inspirada por el Espíritu, es la voz de la palabra misma de Dios. Es importante, es una característica del creyente. Y los versículos 28 y 29, esta unción permanece en ellos, permanecen en ti, permanecen en mí. Y además llevamos a la práctica la justicia, porque hemos nacido de Él, fijaos. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, permaneced en Él tal y como Él os ha enseñado. Nuevamente, hijos míos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Es importante, hermano, identificar esa unción, ese amor a Cristo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Esta unción, hermano, despeja toda mentira de nosotros. Conocemos la verdad de Dios plasmada en su palabra. Su Espíritu nos guía, hermanos, a toda verdad. Aquellos que oyen y permanecen, oyen y han oído sus promesas, dice aquí Juan, versículos 22 y 25, permanecen en Él y guardan en su corazón esa palabra de Dios. Y además no solo eso, sino que llevan a la práctica todo lo que Dios les dice. No solamente ser oidor, sino también hacedor. Permanecen en Él. Como ya dije antes, yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. El que en mí no permanece, fijaos lo que dice, será echado fuera como un pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Juan 15, 5, 7. Son serias estas advertencias. Debemos, hermanos, de identificar este contraste, saber quiénes son y quiénes realmente no son. Quienes han salido de nosotros porque no eran de nosotros. Es importante. Y la unción del Espíritu, el conocimiento de la verdad, siempre, hermano, te va a proteger del error. El conocimiento de la verdad, la unción del Santo, te va a proteger de la mentira y del engaño. De aquellos anticristos que dicen ser, pero no son. Que niegan abiertamente con sus actos, con su vida, al Señor. No hay otra distinción. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Y es duro. Lo digo con mucho amor y con mucho cariño. Es duro, pero es la verdad de Dios. O somos de Dios, o no somos de Dios. Dios no es un Dios que anda contigo a medias. No sé si me entendéis. O somos del Señor, o no lo somos. No podemos jugar a tientas. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No podemos jugar a la iglesia. Cuidado con eso.
debemos de atesorar la palabra de Dios, cuidarla, aplicarla en nuestras vidas. Y Juan enfatiza, y lo veremos en la serie, el amor a los hermanos. Amor a los hermanos. Amor a aquellos que han sido rescatados de las garras del pecado y de las garras de Satanás. Aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Aquellos que se sientan a tu vera en aquellos ágapes confraternales. Todo este tipo de cosas son muy importantes. Y no solo deben de ser oídas, sino deben de ser llevadas a la práctica. Y concluyo, amada iglesia, amada hermana, amado hermano, existe una clara diferencia entre los que son y no son. Juan los distingue, nosotros debemos de distinguirlo. No hacer distinción, debemos de amar a los pecadores. Y por eso les predicamos el Evangelio. Por eso queremos rescatarlos de las garras del diablo. Por eso queremos que ellos escapen del fuego del infierno. Sí, claro que los amamos. Pero hay una distinción clara de aquellos que dicen ser de Cristo y los que verdaderamente le pertenecen. Existe, hermanos y hermanas, una clara diferencia entre aquellos ojos que se han desligado, que han roto con la comunión de la Iglesia, con el cuerpo de Cristo, y aquellos que, como el sarmiento, siguen injertos en la vid verdadera. A pesar de nuestros pesares, la Iglesia no es perfecta, es santa. Es santa, por la gracia de Dios, pero no es perfecta. Seguimos injertos en la vid, en el Señor, en su Iglesia, en el cuerpo. Existe, como dice el Señor, una clara diferencia entre el trigo y la cizaña. Existe también una clara diferencia entre una oveja y una cabra. Existe una clara diferencia, como dijimos al principio, entre Tarzán y un mono. Existe una clara diferencia entre un creyente transformado por el poder del Espíritu Santo y una persona que dice ser cristiano, pero que con sus actos niega abiertamente al Señor de la gloria. Todos, absolutamente todos, hoy deberíamos de pasar por el escrutinio de la palabra de Dios. Todos, miembros de nuestra iglesia, aquellos que nos visitan, amigos nuestros, aquellos que nos oyen. La pregunta no es si tú esta falla la detectas en los demás, sino la pregunta es si esta falla, esto que hemos visto, lo detectas en ti. Examina hoy tu vida, porque un día, el día menos pensado, el Señor va a regresar. La trompeta va a sonar. El Señor de la gloria va a descender. Y muchos, como dice aquí Juan, se alejarán avergonzados cuando Él venga. Pero hay buenas nuevas para ti, para todos. Aún estamos a tiempo. Aún estás a tiempo. Tú que me oyes y quizás estés lejos, has roto la comunión de la iglesia, andas errando por el mundo de manera rebelde sin causa. Aún estás a tiempo. Da hoy un golpe de timón. Cambia hoy tu travesía por esta vida. Busca el faro de la luz de Cristo, porque esta siempre este faro de la luz de la palabra de Dios te guiará al puerto del Evangelio eterno. Siempre. Y recuerda, hermanos, como debemos de recordar en la epístola de Juan, que si hoy confiesas tu pecado, Él es justo y fiel para perdonar tus pecados. Si lo confiesas, si has pecado, si has negado al Señor, si te has desvinculado de la iglesia, si andas como un lobo solitario por la vida, si tú eres tu propio gobernador y no el Señor Jesucristo, no olvides que siempre tendrás un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.